Romanos capítulo 2, verso 12 al 16. Todos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Y yo creo, hermanos, que ya lo tenemos abierto, ¿sí? Sí, hermanos, todos lo tenemos. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces voy a suplicarles que me sigan en la lectura atentamente. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oremos al Señor. Amado Señor, Padre bueno, te damos las gracias por la porción de tu palabra que acabamos de leer. Señor, enséñanos tu palabra. Enséñanos, Señor, tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a que durante estos minutos estemos atentos, con nuestra mente concentrada, nuestros corazones dispuestos, Señor. Sobre todo, Padre, que después de oír tu palabra podamos obedecer, podamos vivir de acuerdo a lo que aprendemos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no distraernos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos en estos próximos minutos. Guíanos, Padre, con tu Santo Espíritu. Es nuestra oración, nuestra súplica en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de nuestra meditación es el siguiente: la ley en el corazón y la culpa de Adán. Ese es el título para esta sección. La ley en el corazón y la culpa de Adán. Y tenemos tres enseñanzas en las cuales vamos a estar pensando, reflexionando en estos minutos. Tenemos tres enseñanzas y lo voy a leer, hermanos, a manera de introducción. La primera enseñanza: toda la humanidad está bajo un mismo estándar. Toda la humanidad bajo un mismo estándar, el pacto de obras. La segunda enseñanza: la evidencia interna, nuestra conciencia como testigo, nuestra conciencia como testigo. Y la tercera enseñanza: la justicia del juicio de Dios se revelará en el día de la venida de Cristo. Mis hermanos, todo el capítulo 2 de Romanos, que vamos a meditar ahora y los próximos domingos, todo este capítulo, hermanos, es el establecimiento, es la explicación del tribunal de la justicia de Dios. Romanos capítulo 2, hermanos, es el tribunal supremo, es la explicación de la Corte Superior de Justicia de nuestro Señor Jesucristo, donde todos nosotros los seres humanos, en el día final, en el día del juicio final, todos vamos a comparecer delante de ese tribunal. Chicos y grandes, ricos y pobres, gente educada y gente no ilustrada. Todos, de todas las partes del mundo, hermanos, vamos a comparecer delante del tribunal del Señor. Empezando de Adán hasta el último ser humano que nazca aquí en este mundo y en la historia de los seres humanos. Todos vamos a estar citados, hermanos, ante ese juicio, el juicio de nuestro Señor. Para que haya juicio, hermanos, tiene que haber, hermanos, para que Dios declare a toda la humanidad culpable, porque eso dice la Biblia, hermanos: por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron, he aquí todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice claramente: todos han pecado, no hay justo ni uno solo. Dice la Biblia: todos han pecado, todos hemos fallado a Dios, todos nos hemos apartado de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, he aquí todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero para que Dios nos acuse como juez,
Para que Dios declare, hermanos, que la humanidad entera es culpable, hay una pregunta que tenemos que responder. ¿Desde cuándo somos culpables delante de Dios? Y para que el ser humano sea culpable delante de Dios, delante del juez, se supone que tiene que haber una ley que hemos desobedecido. Se supone, hermanos, que tiene que existir una ley que nosotros hemos pasado por alto. Si no hay ley, hermanos, entonces no hay falta. Recuerden esto. Si no hay ninguna ley, entonces no hay ninguna infracción. Y si no hay ninguna infracción, si no hay ningún pecado, entonces no existe justificación. Y si no existe justificación, entonces no existe el Evangelio. Repito, hermanos, si no hay ninguna ley que ha sido violada, entonces no hay necesidad de que se nos acuse de pecado. No hay necesidad de que alguien nos justifique o nos perdone de pecado. Y si no hay justificación, entonces el Evangelio no existe, es innecesario el Evangelio. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos fracasado, todos somos culpables delante de Dios. Pero la pregunta sigue en pie. Pastor, ¿desde cuándo somos pecadores? ¿Desde cuándo hemos pecado? Ya sé, pastor. Probablemente somos pecadores desde el momento en que ya tenemos conciencia, desde el momento en que ya sabemos qué está bien, qué está mal, y seguramente desde ese momento de la conciencia humana somos pecadores porque decimos cosas malas, porque hablamos cosas malas, porque hacemos cosas malas. Por lo tanto, seguramente, pastor, los bebés que todavía ni son conscientes de su existencia serán entonces santos, puros, porque no piensan todavía cosas malas, porque todavía ni hablan cosas malas, porque a las justas balbucean alguna palabra, y menos pueden hacer cosas malas, porque apenas van a gatear. Entonces seguramente los bebés son santos y libres de pecado, pastor, pero nosotros los adultos ya somos culpables, seguramente desde ahí. Y la palabra de Dios nos va a explicar, hermanos, que nosotros somos culpables desde el vientre de nuestra madre. Nosotros somos culpables aún, hermanos, desde que estamos en el vientre de la madre. Aún ni siquiera hemos nacido, pero ya somos culpables. Alguien dirá, pastor, es muy duro lo que acabas de decir, pero esa es la verdad, hermanos. La Biblia dice que todo ser humano es culpable. En el Salmo 51, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, Salmo 51, creo que está en el versículo 8, dice, he aquí en pecado me concibió mi madre. Fue lo que el rey David dijo, en pecado me concibió mi madre, dando a entender claramente que él como ser humano viene desde sus padres en pecado, ¿no? Entonces, incluso en el Salmo, me parece que está en el Salmo 53, verso 8, o en el 58, si la memoria no me falla, dice que los impíos se apartaron desde la matriz, hablando mentira. Los impíos se apartaron desde la matriz, hablando mentira. Entonces, hermanos, todos los seres humanos somos culpables. ¿Desde cuándo somos culpables? Les había dicho, desde el vientre de nuestra madre. Pero esa triste historia, esa tragedia, hermanos, empieza desde el libro de Génesis. Y voy a repasar lo que hemos visto el domingo pasado brevemente para seguir con la enseñanza que tenemos a continuación. Si existe una ley que hemos violado, si existe un mandamiento que hemos roto, hermanos, un mandamiento, una ley, cuando esa ley, hermanos, es utilizada por los seres humanos, cuando existe una ley que entra en vigor y en vigencia para que dos personas se relacionen adecuadamente, a ese entrar en funcionamiento de la ley que norme la convivencia de las personas, a eso se llama pacto. Voy a explicar esto, hermanos. La ley del Señor, la ley moral de Dios es eterna, hermanos. La Biblia dice que la ley del Señor es eterna. ¿Qué significa eso? La ley muestra, hermanos, el carácter de Dios. Antes que exista la humanidad, antes que exista la creación, la ley de Dios existía en Dios, porque Dios es santo, porque Dios es veraz, porque Dios, hermanos, es limpio de todo pecado. Entonces la ley existe en Dios, hermanos. Pero cuando Dios creó al ser humano, Dios entró en una relación con Adán.
y Dios le ordenó a Adán que obedeciera. Cuando Dios entra a interactuar con los humanos, cuando entra a interactuar con Adán, hermanos, a esa interacción, para que la interacción sea adecuada y correcta, existe la norma de convivencia, existe la ley. A ese uso de la ley se llama pacto. A ese uso de la ley se llama pacto. Voy a poner un ejemplo. Cuando un estudiante va a un colegio y no se matricula todavía, pero asiste sin haberse matriculado, legalmente, ¿ese estudiante es alumno de esa institución, de ese colegio? No. Puede ir, puede anotar, pero no está obligado a rendir exámenes, no está obligado a nada porque no es... Y el profesor o el director no está obligado a llamarle la atención porque ha llegado tarde, porque no es alumno. Pero cuando ya se matricula, ese joven, esa señorita ya es parte de la institución porque hay un documento formal que acredita que es un estudiante. Hay una relación de estudiante e institución. Ahí tiene deberes que cumplir como estudiante, obligaciones que cumplir como estudiante y beneficios que va a recibir educativamente hablando como estudiante. Entonces, a esa acta de matrícula podemos también llamar una especie de pacto que regula la conducta del estudiante con la institución. Eso, hermanos, podemos mostrar en muchos casos. Pero cuando Dios empieza a relacionarse con el hombre, mis amados hermanos, ahí entra en vigor su ley. Vamos a ir brevemente, hermanos, a Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Para repasar que en este pasaje nosotros tenemos el pacto que Dios ha hecho con Adán. Génesis 2, 16 y 17, dice así, hermanos, escuchemos, Génesis 2, 16, 17, dice así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí, hermanos, no tenemos de manera explícita la palabra pacto. Alguien puede decir, pastor, pero aquí no encuentro la palabra pacto. Debería estar señalado. No está, efectivamente, no está la palabra pacto. Sin embargo, tenemos los elementos del pacto de manera clara en este pasaje. ¿Cuáles son los elementos de un pacto o de un acuerdo? Para que exista un convenio, una alianza, un pacto o un acuerdo, primero deben haber dos partes involucradas en ese acuerdo. ¿Verdad, hermanos? Si no hay dos partes involucradas, no hay ningún trato, no hay ningún convenio, no hay ninguna alianza. Y en esta lectura nos percatamos que esas dos partes sí existen. En primer lugar está Dios soberano, el Rey creador, en primer lugar, y en segundo lugar está Adán, la creación de Dios, la imagen de Dios en la tierra, Adán. Entonces tenemos dos partes que van a entrar en interacción, en comunicación. Tenemos primer elemento para que exista un pacto, las dos partes vinculantes. Y aquí está Dios y Adán. Número 2, en todo pacto, en todo acuerdo, tiene que existir, hermanos, beneficios. Tiene que haber beneficios. Si no, no sería un acuerdo, ¿verdad, hermanos? Tiene que haber beneficios, tiene que haber deberes y obligaciones también. Y en este acuerdo que vemos entre Dios y Adán, vemos beneficios, vemos también obligaciones, vemos deberes. Por ejemplo, hermanos, ¿qué deber tiene Adán para con Dios? ¿Cuál es el deber que le impone Dios a Adán en ese acuerdo? En el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios le da un solo deber a Adán, una sola obligación. Le dice, Adán, tú vas a tener muchos beneficios. Adán, tú vas a ser el administrador de la creación. Tú vas a aportar mi imagen en el mundo entero. Tú vas a ser el rey de la creación. Y efectivamente, hermanos, Dios puso a Adán en un lugar hermosísimo, en el huerto del Edén, y le dio todos los árboles para que él pueda disfrutar. El Señor le dio todos los animales para que Adán ponga nombre a los animales, para que administre la creación. Adán tenía grandes beneficios, pero lo mejor de todo, hermanos, el gran beneficio que Adán tenía, hermanos, es vida plena con Dios, comunión perfecta con el Señor. Beneficio. Pero ¿cuál era su deber? ¿Qué deber le tocaba cumplir en este acuerdo a Adán? Un solo deber, hermanos. Obediencia.
obediencia. Obediencia más o menos, obediencia al 80%. No, hermanos, obediencia al 100%, obediencia perfecta, todo o nada, perfecta obediencia. Dios le había dicho a Adán, si tú incumples este acuerdo, ¿habrá o no habrá sanciones? Porque en todo pacto, en todo acuerdo, en toda alianza, no solo hay beneficios y deberes, también hay consecuencias, hay sanciones si se rompe ese acuerdo. ¿Y cuál era la consecuencia que Dios le estaba manifestando a Adán? Si Adán incumplía ese acuerdo, si Adán desobedecía la voluntad de Dios, la ley de Dios, ¿cuál era la sanción? Dice, el día que tú comas, ciertamente morirás. Adán, ya estás avisado. Como dice, ¿no? Guerra avisada no mata a soldado. Ya lo sabes, Adán. Tú tienes grandes beneficios. Tienes un solo deber. Cumple tu deber perfectamente. Y si no lo cumples, hay sanciones. De todo acto hay consecuencia, Adán. Y la consecuencia va a ser la muerte. Pero si Adán obedece, ¿cuál sería el resultado? Si Adán obedece, el resultado es vida plena. Si desobedece, el resultado es muerte. Si obedece, el resultado es vida. Ahora, hermanos, esto que estamos aquí manifestando académicamente, hermanos, se conoce con el nombre de pacto de obras. Alguien puede decir, pastor, a ver, insisto, aquí no encuentro la palabra pacto. Ok, pastor, usted acaba de manifestar que aquí están los elementos de un pacto. Bueno, sí, puede ser, pastor, pero así, pastor, no está la palabra pacto, así que no creo que sea pacto. Aquí es un diálogo nada más entre un papá y su hijo. Aquí es un diálogo entre Dios y Adán. No creo que sea pacto. Si alguien piensa eso, hermanos, vamos a darnos cuenta que esto es un pacto cuando leemos, por ejemplo, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 7, que lo vamos a leer. Oseas 6, 7. Pueden tomar nota, hermanos, en sus Biblias, en sus boletines. Dice así, Oseas, profeta menor, Oseas, capítulo 6, versículo 7. Dice así, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Repito, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Entonces, ¿qué dice aquí el profeta, hermanos? ¿Qué menciona el profeta? ¿Qué fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén? El profeta dice que Adán violentó el pacto, incumplió el pacto. Adán incumplió el pacto. Mis hermanos, el profeta dice, ustedes, pueblo de Israel, igual que su padre Adán, ustedes también son desobedientes. Adán desobedeció el acuerdo, ustedes igualito desobedecen el acuerdo. Entonces, hermanos, este pasaje nos ayuda a entender que el acuerdo que tenía Dios con Adán era un acuerdo, era un pacto. A eso, hermanos, le llamamos pacto de obras. ¿Por qué se llama pacto de obras? Porque la salvación depende de las obras, pero obra perfecta. La vida eterna para Adán dependía de sus obras, pero como violentó, como desobedeció, llegó la muerte. A partir de Adán, hermanos, en adelante, no hay ningún ser humano que pueda ser salvo por obras. Es imposible, hermanos. ¿Saben por qué es imposible? Por lo siguiente, hermanos, por lo siguiente. En todo pacto, en todo acuerdo, hermanos, si ese acuerdo involucra a más personas, siempre hay un representante. Siempre, hermanos, en un acuerdo, en un pacto se involucra a más personas, siempre hay una cabeza representativa. Cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén, Adán no estaba desobedeciendo solamente a título personal y ya fue Adán y ya, bueno, allá Adán y que vea su caso Adán. No, hermanos míos, cuando Adán desobedeció en el huerto del Edén, Adán desobedeció como nuestro representante legal delante de Dios. Adán nos representaba a todos los seres humanos. Por cierto, hermanos, incluso el nombre Adán significa humanidad. Cuando Adán pecó, hermanos, lo hizo a título propio y a título nuestro. Adán es nuestra cabeza representativa.
Por lo tanto, hermanos, la culpa y el pecado de Adán se nos imputa legalmente a todos los seres humanos. Disculpen, estoy hablando un término legal. Si alguien aquí es abogado, podría comprender eso, ¿no? Más o menos. Pero Romanos capítulo 2 nos habla de un tema legal. Romanos 2 nos habla de la corte de Dios, el palacio de justicia de Dios, donde Dios dice, todos los hombres, mujeres, todos preséntense. Y Dios va a sacar la ley y Dios va a decir, todos son culpables. ¿Desde cuándo, Señor? ¿Desde cuándo yo soy libre de culpa? Y Dios dirá, tú eres culpable porque tu cabeza, tu presidente que se llama Adán, me declaró la guerra. Tu padre que se llama Adán, me desobedeció. Y tú vienes de Adán. Tú desciendes de Adán. Todos somos culpables entonces, hermanos. Todo bebé que nace en este mundo, hermanos, dice el dicho, ¿no? Bebé que nace con pan bajo el brazo, dicen, hermanos. Es cierto, hermanos, pero todo ser humano que llega a este mundo nace con el pecado bajo el brazo, porque todos somos descendientes de Adán. Aunque no hemos cometido ningún acto todavía, ya tenemos, hermanos, la culpa imputada de Adán. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Alguien podría decir, no me parece justo eso, pastor. Vamos a suponer, hermanos, nuestro presidente José Gerí ahora está como presidente. Y él le declara la guerra a Chile. Vamos a suponer, hermanos, que él se vuelve un poco histérico y dice, vamos a recuperar Arica y Tarapacá, y le declara la guerra a Chile. Y le firma la guerra a Chile, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, ¿él solito va a ir a pelear? ¿Él solo está en guerra con Chile o estamos todos los peruanos en guerra con Chile? Todos los peruanos. Pero, ¿por qué si nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, no hemos firmado la guerra contra Chile? ¿Por qué nosotros tendríamos que estar en guerra con Chile? ¿Por qué, hermanos? Porque Gerí es representante constitucional de todos los peruanos. Imagínense, queremos viajar a Tarapacá, tenemos platita, nos vamos a Tarapacá, llegamos a la frontera y queremos entrar y el policía chileno nos dice, ¿tú eres peruano? No vas a entrar. ¿Pero por qué? Porque Perú está en guerra con Chile. No, pero yo no tengo nada que ver, el presidente firmó, yo no, pero ¿eres peruano o no eres peruano? Sí, claro, soy peruano, entonces no entras. ¿Pero por qué? Porque eres peruano, porque tu presidente declaró la guerra. Y si esa persona tiene un bebito y está su bebito ahí gateando y dice que mi bebé pase a Chile, ¿podrá ese niño pasar a Chile, hermanos? Tampoco. Es que es peruano. Así es, hermanos. Así es. Entonces, Adán pecó, Adán fracasó, él fue nuestro representante y lamentablemente, hermanos, todos nosotros somos culpables también. En Adán, todos nosotros somos culpables. De eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Vamos a volver ahora, hermanos, a Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, para continuar con nuestro mensaje. Bueno, hermanos, entonces, en Romanos 2, el apóstol Pablo está explicándonos que estamos delante del tribunal de Dios, delante del palacio de justicia de Dios. Y lo primero que Dios dice es, todos son culpables. En el versículo 12 dice lo siguiente, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Voy a repetir, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Cuando dice aquí la Biblia, los que sin ley han pecado, está hablando, hermanos, aquí de la ley de los 10 mandamientos, porque aquí el apóstol Pablo está hablando a los judíos y está diciendo que el que peca sin ley, o sea, el que peca sin haber conocido los 10 mandamientos, igual es culpable que el que peca conociendo los 10 mandamientos de Dios. ¿Por qué? Alguien puede decir, hermanos, lo siguiente, pastor, yo sé que los que conocemos la ley, la palabra de Dios, somos culpables cuando desobedecemos, pero ¿qué hay de las personas que nunca han leído la Biblia? Hay lugares, tribus en el África que nunca ha llegado la Biblia. Creo que incluso acá en la selva, en el Perú, por frontera con Brasil, hay comunidades donde nunca ha llegado la Biblia. ¿Y qué será de esas personas que nunca han conocido a Jesús, nunca han leído la Biblia? O retrocediendo en el tiempo, hermanos,
Antes que llegaran los españoles con la Biblia aquí a nuestro país, las antiguas culturas precolombinas, la cultura el imperio de los incas que no tenían la Biblia, ¿cómo serán ellos juzgados? Dice la Biblia, porque todos los que sin ley han pecado, es decir, estas personas no tenían la Biblia, no conocían los mandamientos de Dios, pero ellos son o no son pecadores delante de Dios, nuestros incas, la cultura tiahuanaco, los chavín, los mochicas, ¿serán o no serán culpables? Ellos nunca han leído la Biblia, ningún pastor les ha predicado, ¿serán o no serán culpables? Alguien diría, no, pastor, ellos se libran porque culpables sabiendo, pero ellos no conocían. ¿Podrán ser ellos librados del día del juicio como inocentes porque no han leído la Biblia nunca? No, hermanos. ¿Por qué razón? Porque los incas, los chavín, los tiahuanaco, cualquier otra cultura, hermanos, todos somos descendientes de Adán. Todos somos descendientes de Adán. Por eso dice la Biblia, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, ¿qué dice? Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ahí podemos decir presente, nosotros sí conocemos la Biblia. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces la primera enseñanza es, toda la humanidad, hermanos, vamos a ser juzgados delante de Dios en su tribunal por el pacto que Adán ha roto, por el pacto de obras. Todos estamos medidos con una sola regla. Con la regla con que se mide a Adán, todos vamos a ser medidos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí claramente. Todos, el que conoce la Biblia, culpable porque no obedece. El que no conoce la Biblia, igual de culpable porque tampoco no obedece. Ahora, hermanos, alguien diría, pero pastor, estos pueblos, si nunca han tenido la Biblia, ¿cómo puede Dios acusarlos de culpable? Más adelante dice que ellos tienen conciencia. Hermanos míos, no hay ningún pueblo, no hay ninguna comunidad en el pueblo, por más alejada que sea, que no tenga conciencia. Que no tenga, hermanos, como dice la Biblia, la ley de Dios escrita aquí en el corazón, en la conciencia. Siempre uso este ejemplo de los incas porque es el más cercano a nosotros. Los incas tenían, hermanos, su norma de convivencia. Ellos tenían sus 3 preceptos del imperio de los incas. No seas ladrón, no seas haragán y no seas mentiroso. Y esos 3 principios de los incas, ¿están o no están en la Biblia, hermanos? Sí están en la Biblia, pero ¿de dónde lo sacaron los incas si nunca han leído la Biblia? ¿De dónde lo sacaron, hermanos? ¿Saben de dónde lo sacaron? De aquí, hermanos, de su conciencia, porque ellos son descendientes de Adán. Lo que Dios puso en el corazón de Adán, la ley moral, eso está en el corazón de todos los seres humanos, en nuestra conciencia. Y la Biblia dice que la conciencia nos acusa. Y los incas tenían conciencia y por eso ellos sabían esos 3 mandamientos que están en la Biblia. La antigua cultura de los sumerios, por ejemplo, ellos que tenían el código de Hammurabi, que incluso es más antiguo que los 10 mandamientos. Y los mandamientos del código de Hammurabi, hermanos, son igualitos a los 10 mandamientos de Moisés. Tanto es así que incluso los arqueólogos, los críticos de la Biblia dicen que Moisés se plagió, se copió del código de Hammurabi para sacar los 10 mandamientos. Eso dicen los críticos, porque el código de Hammurabi es más antiguo que la ley de Moisés. Pero eso no es verdad, hermanos, porque estos pueblos de Sumeria tenían ese mandamiento, el código de Hammurabi. ¿De dónde sacaron ellos que faltar respeto a los padres está mal? ¿De dónde sacaron ellos que robar es malo? ¿De dónde sacaron ellos que mentir es malo? Estos sumerios que no conocían la Biblia, ¿de dónde sacaron esa información? La conciencia, hermanos. Aunque ellos no tenían los mandamientos de Dios bien claro, así, bien detallado, ellos lo tenían en su corazón. Por eso no hay ningún pueblo sobre la faz de la tierra, hermanos, que no tenga conciencia, que no tenga la ley, que no tenga ese sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Todos, hermanos, los ateos también saben lo que es bueno y lo que es malo, porque todos en algún momento tenemos cargo de conciencia. No solo los cristianos tenemos cargo de conciencia, todos tienen cargo de culpa en algún momento cuando cometen alguna falta, como Adán. ¿Se acuerdan? Cuando Adán desobedeció a Dios, se escondió porque tenía culpa.
Entonces Dios en primer lugar dice aquí, hermanos, que todos, el que tiene la ley escrita en el papel o el que tiene la ley en su corazón, todos somos culpables delante del Señor. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los judíos en esa época, hermanos, vamos a hablar de nosotros después los creyentes, pero los judíos de la época del apóstol Pablo, de la época del Señor Jesús, ellos creían, hermanos, ciegamente que porque ellos eran judíos, porque tenían la ley de Moisés, ellos ya eran salvos. Ellos decían, nosotros no somos egipcios, nosotros no somos babilonios, nosotros somos el pueblo de Israel y somos salvos porque Dios nos tiene que llevar a su gloria, porque somos hijos de Abraham. Nosotros somos el único pueblo de Dios porque tenemos la ley, tenemos los profetas. Nosotros no somos como los egipcios malos, los paganos, no somos como los cananeos. Ellos se confiaban en su religión, se confiaban en que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Ustedes se acuerdan, hermanos, nuestro Señor Jesús cuando predicaba, por ejemplo, en su sermón del monte, en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Lo voy a leer rápidamente, hermanos. ¿Qué decía nuestro Señor Jesús? Mateo 7, 24. Pueden tomar nota, hermanos, en sus boletines. Mateo capítulo 7, verso 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, repito, cualquiera que oye, cualquiera que escucha, cualquiera que asiste a la iglesia, cualquiera que se sienta, cualquiera que tiene su Biblia en la mano, cualquiera que sea bautizado, cualquiera que dice ya soy cristiano, cualquiera que por ahí escucha la palabra de Dios, pero no las hace, no obedece, no pone en práctica lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Dice la Biblia, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cayó y grande fue su ruina. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, de nada sirve solamente escuchar y escuchar y escuchar y acumular información. Como dicen los profesores, entra por aquí y sale por aquí, entra por aquí y sale por aquí. Jesús dice, de nada sirve que tú escuches si no pones en práctica mi palabra. Porque muchos escuchan, pero no obedecen a la palabra del Señor. Santiago también, hermanos, recordando la prédica del Señor en 1:21, Santiago también dice lo mismo. Lo voy a leer. Dice así, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, Santiago 1:22, perdón, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Repito, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago dice lo mismo que nuestro Señor Jesús. Y eso es el mensaje para nosotros en esta mañana, hermanos, porque quiero hablar de nosotros. Nosotros tal vez nos confiamos de que, no, es que yo ya conozco el evangelio, pastor, yo conozco la Biblia de tapa a tapa, pastor. Una vez alguien me dijo, no, yo conozco la Biblia de tapa a tapa. Pero no está viviendo según la Biblia. Pero está viviendo en desobediencia al Señor. Y el Señor nos va a juzgar de todo eso. Lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, hermanos, que es inconsecuente, es contradictorio que alguien diga, yo soy cristiano, pero en su vida no está viviendo según lo que está afirmando con su boca que es cristiano. Un día un hermano estaba en el hospital y haciendo su cola, vio que una hermanita de la iglesia, obviamente no es de esta iglesia, hermanos, es de otra congregación,
Pero este hermano estaba haciendo cola y de pronto ve a una hermanita que está entrando a la iglesia con su hija adolescente. La hija adolescente tenía una ropa holgada. Y entra y va a la sala para que la atiendan, ¿no? Y la señora sale, la hermanita sale y dice, ojalá que salga bien, que mi hija no se afecte. Ay, ojalá que le hagan el legrado bien. Para los que saben de medicina, esta mamá había llevado a su hija para que aborte. Y esta madre era una mujer cristiana. Y la adolescente era una adolescente cristiana de la iglesia. Y no se percataron que por ahí estaba un hermanito de la iglesia que vio eso. Dijo, uy, ¿será correcto eso, hermanos? No es correcto. Supe del caso de una chica que no conocía al Señor y de pronto visitó a un pastor y le dijo, pastor, mira, yo soy una chica que no conozco a Dios, pero quiero congregar y quiero asistir a la iglesia. Y bueno, me he enamorado de un joven de la iglesia. Ah, qué bueno. Qué bueno que vengas a la iglesia, no que te hayas enamorado del joven cristiano, porque yugo desigual no es bueno. ¿Y quién es el joven de quien te enamoraste? Bueno, me enamoré de joven X. Ah, ya. Pero pastor, tengo una curiosidad. ¿No se supone que ustedes enseñan claramente en la iglesia que las relaciones prematrimoniales son pecado? Porque el chico que es miembro de esta iglesia, decía la chica, ¿no? Me está pidiendo la prueba del amor. O sea, me está diciendo que vayamos a un hotel y que le demuestre que yo le amo. Y es cristiano el muchacho. Entonces el pastor dijo, eso es incongruente. La chica estaba confundida, decía, no sé, a mí me han enseñado eso, pero el chico me está diciendo que así es. Ya se imaginarán que después tuvieron que sancionar a ese chico, hermanos. Con estas ilustraciones lo que estoy yo mostrando, hermanos, es que el Señor Jesús dijo, no solamente vale escuchar, sino ponerlo en práctica. Y en el día final, hermanos, Dios no nos va a juzgar a nosotros, hermanos, por lo que sabemos, sino Dios nos va a juzgar por nuestras acciones. El apóstol Pablo está diciendo aquí, hay un tribunal al cual todos vamos a ir. Y Pablo quiere, hermanos, demostrar que si vamos a ese tribunal, todos somos culpables. Pastor, pero yo soy cristiano, me he bautizado, también culpable. Sí, pastor, sí. Porque Dios dice, obedéceme perfectamente. ¿Aquí alguien obedecerá a Dios perfectamente, hermanos? ¿Alguien de nosotros obedecerá perfectamente? Nadie, hermanos. ¿Saben quién fue el único que fue obediente perfectamente, hermanos? Al cual el pecado de Adán nunca le alcanzó. Fue Cristo Jesús. El único perfecto, hermanos. Después de Jesús, nadie más. Pablo lo que está diciendo aquí, hermanos, es lo siguiente. En el pacto de obras, todos hemos fracasado. La única solución es el evangelio de Cristo Jesús. Esa es la meta de Pablo, demostrarnos que en Adán, estando afiliados a Adán, todos hemos pecado. La única solución, la única esperanza que tenemos, hermanos, es reconocer nuestras culpas, pedir perdón al Señor, decir, Señor, mis obras, mis acciones son como trapos de inmundicia. Peor todavía si soy cristiano, Señor. Por lo menos antes siendo de la calle, mundano, bueno, no sabía, pero ahora yo sé Juan 3:16. Ahora, Señor, yo sé Romanos 5:8. Ahora, Señor, yo sé Génesis 1:1. Ahora, Señor, yo sé cuál es la condición del hombre, y aún así yo, Señor, te estoy fallando, estoy pecando, me arrepiento, Señor, perdóname, Señor, lávame, Señor, sálvame, Señor, estoy perdido sin ti, Señor, mis manos están sucias, mi corazón está sucio, Señor, ayúdame, socórreme, Señor. Eso es lo que Pablo quiere lograr con nosotros, hermanos. Que no nos estemos confiando de que, no es que yo soy el pastor, pues no, yo tengo vara con Dios. No, hermanos. No, es que yo soy el fundador de Cristo Vive. Yo tengo vara con Dios. No hay vara con Dios. Claramente en la prédica pasada hemos visto que Dios no tiene favoritos. Nada que es el pastor, nada que Él es el más antiguo, nada que Él ayuna más, nada que Él sabe todos textos de memoria. No, hermanos, Dios no tiene favoritos. A todos se nos va a medir con la misma regla. Y la única solución, hermanos, es Cristo Jesús. Por eso al final, hermanos, en el versículo 16 de Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará
¿Qué dice la Biblia? Por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pablo está diciendo, hermanos, les tengo la mala noticia, todos somos culpables, todos estamos hechos, no hay escapatoria, todos en Adán hemos fracasado. Y no solo eso, en segundo lugar, nuestra conciencia es testigo. Nuestra conciencia es testigo de que nosotros hemos fallado, porque dice la Biblia en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Qué significa eso? Gente que no conoce a Dios puede por momentos hacer cosas buenas. Claro que sí, nuestros incas que decían no seas ladrón, no robes, no seas mentiroso, ellos decían algo bueno y cumplían muchos de ellos sus preceptos incaicos. Y estos preceptos estaban en la Biblia, hermanos míos. ¿Y por qué ellos lo cumplían? Porque eso demuestra, hermanos, que ellos tienen vestigios de la ley de Dios en sus corazones. Cuando alguien hace algo bueno y no conoce a Dios, pero alguien hace algo bueno, eso, hermanos, es un rezago, un vestigio de que ahí está la ley del Señor. Y la conciencia es el principal testigo. En el juicio, nuestra conciencia dirá, yo te dije que robar es malo. Yo te dije que mentir es malo. La conciencia hablará, hermanos. Aunque la conciencia encallecida, la conciencia corrupta del ser humano, pero es conciencia al fin y al cabo, hermanos. Entonces, número 2, el Señor nos muestra la conciencia como nuestro testigo. Y para concluir, número 3, la justicia del juicio de Dios se revelará en el día de la venida de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la Biblia, el apóstol Pablo nos está diciendo, en Adán todos somos culpables, pero hay una solución. Hay un nuevo Adán, hay un segundo Adán. Quiero leer para ustedes, hermanos, aquí, en el mismo libro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí dice claramente, por causa de un hombre vino la condenación, ahora por causa de otro hombre viene la salvación. ¿Y quién es ese nuevo hombre que viene, hermanos? ¿Quién es el que viene como nuestra nueva cabeza representativa delante de Dios? ¿Quién es este que viene como nuestro abogado? Porque en el día del juicio final, cuando Dios nos dice que somos culpables, ¿quién va a presentarse como nuestro abogado? Y dirá, Señor, yo he derramado mi sangre por esta persona. Señor, yo he muerto en la cruz por él. Es tu oveja, Señor. Es tu hijo, Señor. Recíbele, porque yo he pagado su deuda. Yo soy el abogado. ¿Quién dirá eso, hermanos? Cristo Jesús. Por eso la salvación no es por obras, hermanos. Es por la gracia del Señor. Por lo que el Señor ha logrado en nosotros. Entonces Pablo, hermanos, lo que quiere hacer es a todos nosotros que entendamos que en Adán somos culpables, que en Adán hay muerte, condenación, ira de parte de Dios y hay infierno en Adán, para levantar a Cristo y decirnos, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Y Pablo nos dice, ya no estés en Adán, acércate a Cristo, acércate al Señor. Pero yo soy culpable, soy pecador, no creo que el Señor me reciba. Al corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Pero acércate, así con tu corazón destrozado, y dile, Señor, por favor, sálvame, Señor. ¿Y qué hará nuestro Señor Jesús? ¿Te dirá, aléjate de mí, no te quiero? Al más vil pecador, el Señor Jesús salva, hermanos. Por eso vino, por eso murió en la cruz del Calvario. Y ese es el evangelio que el apóstol Pablo está predicando aquí en Romanos. Y en el capítulo 3, Pablo va a continuar persistiendo y diciendo, no hay ni uno justo, no hay nadie que sea perfecto, todos hemos fracasado, porque somos culpables desde Adán. Súmale a eso tu propio pecado, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo bueno que dejamos de hacer, somos culpables. Todo el capítulo 3 va a tratar de eso, hermanos. Y del capítulo 4 en adelante, Pablo va a exponer el evangelio, la solución que es Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, ¿cómo estamos nosotros como cristianos? Aparte de la conciencia, nosotros, ¿qué tenemos? La Biblia.
Somos doblemente culpables, hermanos, si no obedecemos a Dios, porque tenemos conciencia. Agrégale eso, tenemos la Biblia. Y Dios en el día del juicio nos dirá, mira, tienes conciencia, has desobedecido. Tienes la palabra, no te pases. No puedes decir soy ignorante. ¿Cómo seremos liberados de ese día, hermanos? En Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos, nosotros? Dice la palabra del Señor en Efesios 2:10, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros, hermanos? Hacer las buenas obras que el Señor nos pide que hagamos. ¿Por miedo a la ley o por gratitud a la cruz de Cristo, hermanos? ¿Por qué tenemos que obedecer? ¿Por miedo? No, hermanos, ¿qué dice aquí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, descendientes de Adán, aún en Adán, Cristo murió por nosotros. Si Él murió por nosotros, siendo culpables, ¿cómo no debemos ser agradecidos, hermanos? Qué mal agradecidos somos, ni le obedecemos. El Señor dice, lee mi Biblia, ni leemos, oran, ni oramos, congregan, ni congregamos. ¿Cómo podemos pagarle mal a nuestro Señor, siendo Él todo lo bueno que ha hecho por nosotros? Por eso las buenas obras son para glorificar al Señor, para agradecerle al Señor. ¿Lo podemos hacer o no, hermanos míos? ¿Sí o no? Muy bien, hermanos. Ese es el compromiso delante del Señor. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Hemos visto el tribunal de la justicia. Y todos, Señor, desde Adán nos presentaremos delante de ti. Tu palabra dice que en Adán somos todos culpables, porque tú exiges perfección, obediencia perfecta. Y desde allí, Señor, nosotros hemos fracasado. No podemos, Señor. Cargamos la culpa de Adán. A eso le agregamos nuestro propio pecado personal, estamos perdidos. Y tú sigues insistiendo, obra perfecta. El que obedece la ley será justificado por la ley. Pero nosotros, Señor, decimos, no podemos, Señor. Y tu palabra nos dice, para eso está Cristo Jesús. Aquí está el Evangelio de la salvación. Y nos dices, aún estando en el Evangelio, con más razón tenemos que hacer obras de justicia para glorificarte, para alabarte en gratitud por todo lo que hiciste por nosotros. Bendice, Padre, a tu iglesia. Bendice este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.